Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jency Castro y soy su profesora del día de hoy de Aprendo en Casa del nivel de 8º año. Les invito a disfrutar la clase del día de hoy, pues como siempre tendremos temas interesantes. Vamos, iniciemos. Vamos a recordar lo que vamos a necesitar para nuestra clase. Necesitaremos el cuaderno para realizar nuestros apuntes, necesitaremos nuestro lápiz para las notas y ocuparemos la calculadora para realizar nuestros cálculos. El tema del día de hoy lo he llamado calculando unas tales distancias en triángulos semejantes. Entonces, podemos observar en la foto a nuestro colaborador realizando unas importantes mediciones. Ustedes verán en unos momentos de qué se trata. Vamos a iniciar nuestro repaso. La clase anterior definimos que dos figuras son semejantes si cumplen tener ángulos de igual medida, así como los lados correspondientes proporcionales. Entonces, vamos a repasar los criterios de semejanza de triángulos. Observemos. Si observamos detenidamente la figura, podemos anotar lo siguiente. Podemos encontrar que ellas tienen dos ángulos que son de igual medida, cada uno en su respectivo triángulo. Ángulo P va a ser congruente con el ángulo A. Entonces, vamos a comparar de la siguiente forma. Vamos a comparar la medida de los lados. Entonces, comparamos así. La medida del segmento PR, que corresponde a 8, la vamos a comparar con la medida del segmento AB, que corresponde a 4. Y la medida del segmento QP, que es 14, la vamos a comparar con el segmento CA. Muy bien, observemos. Al comparar las medidas, entonces realizamos lo siguiente. Comparamos el lado más pequeño del triángulo más grande con el lado más pequeño del triángulo más pequeño. Y el lado más grande del triángulo más grande con el lado más grande del triángulo más pequeño. Y entonces al realizar la operación y obtener el resultado 2 en cada uno, podemos distinguir que tienen la misma razón de semejanza. Entonces, si el ángulo A es congruente con el ángulo P, estos triángulos son semejantes por el criterio. Efectivamente, el triángulo CAB es semejante al triángulo QPR por el criterio lado, ángulo, lado. O sea, comparamos las medidas de dos de los lados del triángulo llevando un orden y el ángulo entre ellos tiene la misma medida. Entonces ahora pasemos al siguiente criterio. Entonces, si observamos detenidamente los triángulos de la figura, podemos observar los siguientes detalles. Si comparamos las medidas de los lados llevando un orden, entonces vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces tendremos lo siguiente. Si comparamos las medidas del lado ED con respecto a la medida del lado BA con la medida del lado EF y la medida del lado BC con la medida del lado FD con respecto a la medida del lado CA,
Recordemos que vamos a comparar las medidas de los segmentos del triángulo. Entonces, igual manera, escogemos el orden comparando lado mayor de un triángulo con el lado mayor de otro triángulo. Lado mediano con el lado mediano y el lado menor con el lado menor. Entonces, resulta que al comparar esas medidas y realizar la división correspondiente, vemos que ellos tienen la misma razón de semejanza. Entonces, si comparamos las medidas de los lados y obtenemos la misma razón de semejanza, ellos van a ser semejantes por el siguiente criterio. El triángulo EFD va a ser semejante al triángulo BCA por el criterio lado, 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 porque lo que hicimos fue comparar las medidas de sus lados y obtuvimos la misma razón de semejanza. ¿Ven qué fácil? Pasemos al siguiente criterio. Entonces, cuando tenemos dos triángulos y en ellos tenemos las medidas de dos ángulos en cada uno y podemos observar que en el triángulo EFD tenemos las medidas 80 y 50, 80 grados y 50 grados, y en el triángulo BCA también están estas medidas. Entonces, no hace falta calcular la medida del tercer ángulo, porque ya con solo tener dos ángulos de igual medida, el triángulo ACB es semejante al triángulo DFE por el criterio ángulo-ángulo. ¿Cómo vamos a distinguir este criterio? Desde un inicio, los triángulos tienen dos ángulos de igual medida. Entonces, vamos a pasar al siguiente criterio. Entonces, si observamos el triángulo DFE y tenemos el triángulo BCA, observamos las medidas y vemos que no son iguales. Entonces, se hace necesario calcular las medidas en cada triángulo de los ángulos que nos faltan. Recordemos que a 180 le vamos a quitar los ángulos que ya tenemos. Entonces, la medida del ángulo E corresponde a 70 y en el otro triángulo, la medida del ángulo B que nos hace falta corresponde a 50 grados. Entonces, podemos ver que ellos tienen ángulos iguales, pero para determinarlo tuvimos que realizar la operación correspondiente. Entonces, en este caso, estamos ante el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, podemos indicar que el triángulo BAC es semejante al triángulo DEF. Observen el orden con respecto a las medidas de los ángulos, ¿verdad? Que es muy importante. A la hora en que indicamos que son semejantes, ordenamos de acuerdo a esas medidas. Y ellos van a ser semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y también, la semana pasada trabajamos con el teorema de Tales. El teorema de Tales nos indica que cuando tenemos rectas paralelas y hay rectas secantes a dichas paralelas, se van a formar segmentos que son proporcionales. En nuestro caso, tenemos una de las varias comparaciones que se pueden realizar. Observemos, el segmento AB se compara con la medida del segmento BC, como el segmento DE se compara con el segmento EF. También indicamos ahí lo que antes señalamos. Esto sucede cuando las rectas paralelas, dos o más, son intersecadas por transversales. Ahora, existen otras comparaciones que las vamos a señalar. Por ejemplo,
podemos comparar el segmento AB con el segmento DE. Vean que cambia el orden. Y entonces también podemos comparar BC con EF. También podemos realizar una comparación utilizando la medida de todo un segmento mayor. Por ejemplo, AC lo comparamos con AB. Entonces, al otro lado, claro, si seguimos el orden sería DF con respecto a DE. Y también podemos decir el segmento AC, que corresponde a un segmento más grande con BC, ¿cómo? Entonces, al otro lado, DF lo podemos relacionar con EF. ¿Ven qué fácil? Existen varias combinaciones que podemos realizar. Entonces, el desafío del día de hoy tiene que ver con una cabina telefónica. Y algunos dirán, profe, ¿y eso qué es? Claro, desde que llegó la tecnología celular, ya no utilizamos esas cabinas telefónicas que fueron tan importantes en nuestros tiempos. Desde ahí se hacían llamadas, porque antes no todo el mundo tenía celular como ahora, y ese artefacto era muy importante para nuestras vidas. Entonces, vamos a ver el desafío del día de hoy. Resulta que alguien se preguntó cómo podría hallar la altura del suelo a la parte más alta de la antena de la cabina telefónica. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de un gráfico o un dibujo. ¿Cómo le ayudamos? Muy fácil. Vamos a aplicar la semejanza para resolver. Veamos. Entonces, nuestro desafío planteaba la siguiente figura. Debemos conocer la altura desde la base del teléfono hasta la antena. Si conocemos que la cabina telefónica tiene 1,8 metros. Cada medida es en metros. Eso es muy importante que lo entendamos, ¿verdad? No lo colocamos ahí para no saturar nuestra pantalla, pero las medidas fueron obtenidas en metros. La sombra que hace la cabina de teléfono era de 1,9 metros y la sombra que hacía hasta la antena de la cabina corresponde a 3,7 metros. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Muy fácil. Para eso, Tales de Mileto nos ayudó. Veamos. Si comparamos la altura con 3,7, que es la sombra total de utilizando la antena, y 1,8 con 1,9, y realizando una regla de 3, recuerdan, el proceso de regla de 3 lo vimos la semana pasada. Entonces, realizamos la multiplicación y para calcular la altura multiplicamos 1,8 por 3,7. Dividimos entre 1,9 y entonces el resultado para esa altura fue de aproximadamente 3,5 metros. ¿Y quieren saber algo? Estos datos los pudimos verificar con nuestro asistente, que se dio la tarea de medir. Entonces, qué bonito es poder relacionar un problema con la vida real. ¿Ven qué fácil, chiquillos? Muy bien, continuemos. Claro, logramos nuestro desafío del día de hoy. ¡Qué bien! Así me gusta cuando podemos resolver algo. Sigamos adelante con nuestra clase. Entonces, hoy les voy a contar un poquito de historia. Recuerden que la historia es muy importante para entender nuestros cálculos y nuestros datos del día de hoy. Resulta que los sacerdotes de la pirámide de Keops querían determinar la altura de la pirámide. Para calcular la altura en cualquier momento, el sabio matemático Tales de Mileto clavó su bastón en la arena y comparó esas alturas. Entonces, vamos a ver la figura que nos muestra esta historia. Resulta que los rayos del sol van a formar segmentos paralelos con
la sombra de la pirámide y del bastón. Entonces, si podemos trazar dos triángulos en esa figura y podemos anotar lo siguiente. El ángulo P es congruente con el ángulo S porque formaron un ángulo de 90 grados. La altura con la base que corresponde a la sombra y la altura del bastón con la sombra de dicho bastón. También el ángulo R es congruente con el ángulo V porque son ángulos correspondientes. Entonces, resulta que podemos realizar una comparación. Utilizando el dibujo, podemos comparar la sombra de la pirámide con respecto a la sombra del bastón y la altura de la pirámide con respecto a la altura del bastón. Y entonces, pudimos realizar eso porque los ángulos eran congruentes, por lo tanto los triángulos van a ser semejantes. Por eso se pudo realizar la comparación. Es muy importante demostrar primero que esto lo podemos hacer porque dichos triángulos que se forman son semejantes. Entonces, luego vamos a sustituir los datos que le dieron a Tales. Entonces, resulta que 280 metros lo comparó con 2,87 metros, que corresponden a las distancias de las sombras. La altura de la pirámide, que es lo que necesitaba conocer, lo comparó con la altura del bastón, que era 1,5 metros. Y entonces, realizando una regla de 3, pudimos determinar la altura de la pirámide. Y entonces, al resolver 280 por 1,5 y dividirlo entre 2,87, obtuvimos el producto de 280 por 1,5, 420, dividido entre 2,87. Recuerden que ustedes tienen ahí para realizar sus cálculos. Verifiquen que está correcto, ¿verdad? Entonces, la altura de la pirámide es aproximadamente 146,34 metros. Recuerden que los puntos suspensivos significan que hay otros decimales. ¿Ven qué fácil, chiquillos? Si esto de calcular distancias es lindísimo y es aplicable. Entonces, veamos otros ejemplos. En nuestro caso, vamos a ver un triángulo que se forma y dentro de él podemos ubicar otro triángulo. Entonces, utilizando las medidas que nos dan, podemos calcular ciertas distancias utilizando la semejanza de triángulos o también el teorema de Tales. Entonces, si sacamos las dos figuras, recordemos lo siguiente, muy importante. El ángulo de la esquina es el mismo para ambos triángulos, es congruente. Y el ángulo que tenemos señalado es correspondiente con el ángulo de arriba. Por lo tanto, los triángulos son semejantes. Entonces, puedo calcular la distancia porque ellos son semejantes. Y entonces, colocamos las figuras. Observen que para obtener el lado de 44, sumamos 34 con el otro segmento que medía 10. Y comparamos. ¡Qué fácil! ¿Qué vamos a comparar? Bueno, resulta que podemos compararlo porque ellos cumplen el criterio de semejanza ángulo a ángulo. Entonces ahora realizamos el procedimiento y observen, 44 lo comparamos con 34 y el lado señalado con X lo comparamos con 16. Realizamos la regla de 3 multiplicando 44 por 16 que corresponde a 704 y lo dividimos entre 34 y obtenemos que el valor para X es 20,7058 y más decimales que no los anotamos, por eso ponemos los puntos suspensivos centímetros. ¿Ven qué fácil? Continuemos con más ejemplos. ¿Recordamos el Sol? Bueno, pues sus rayos van a formar ángulos de elevación. Observemos el siguiente ejemplo. Entonces,
podemos calcular la altura del árbol utilizando el proceso. X es a 3, como 4 metros de sombra es a 1,5. Resolvemos utilizando la regla de 3 y entonces el resultado corresponde a 8. Le invitamos a hacer los cálculos a usted en casa y comparar las medidas para resolver. Qué lindo, ¿verdad? Como podemos ver, los ángulos de elevación del Sol. Entonces ahora vamos a compartir un ejemplo con el teorema de Tales. Recordemos que las rectas paralelas van a formar segmentos con las transversales que son proporcionales. Entonces podemos determinar el valor de Y realizando la comparación. 3 es a 2, como Y es a 3,07. Y realizamos el proceso de regla de 3 y entonces obtenemos que Y es igual a 3 por 3,07 dividido entre 2 y el resultado final es que Y vale 4,6. Entonces ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos que en este caso las rectas paralelas M, N y P, que están señaladas e identificadas, podemos comparar. Recuerden que existen muchas formas en las cuales podemos comparar. De hecho, usted puede realizar un procedimiento diferente al mío y obtener el mismo resultado. Pero es muy importante entender que es porque son rectas paralelas. Entonces comparamos 4 es a 6 como 8/5 es a X. Y entonces realizamos el proceso de la regla de 3 y entonces calculamos el valor final de X. Entonces el valor de X es 2,4. Entonces ahora les voy a invitar a pasar a nuestro segmento de autoevaluación. Siempre es importante autoevaluar para ver cómo estuvo la clase. Y el día de hoy me acompaña Carlitos, mi estudiante estrella. Carlitos, ¿me puedes ayudar con algunas preguntas? Claro, profe, con gusto. ¿Puedes leerla o quieres que la lea yo? Yo lo leo, profe. ¿Está bien? Aquí dice, ¿qué aprendí nuevo? Bueno, estaba viendo, profe, que hay gran similitud entre lo que es semejanza y tales, creo que se decía, ¿verdad? Hay muchas similitudes en el procedimiento que es comparar lados. Ajá. Entonces, ahí al principio me perdí porque yo decía, qué raro, semejanza es lo mismo que tales, pero ya entendí, gracias a sus explicaciones, que son dos cosas diferentes, pero que tienen procedimientos muy, muy parecidos. Exactamente. ¿Sigo con otra pregunta, profe? Sí. Bueno, es que ando muy participativo. ¿Cómo me sentí durante la explicación del tema? No entendía muy bien esto de lo que era teléfonos con todo, pero sus explicaciones fueron hoy, de verdad, de las mejores clases que he tenido, profe, la felicito. Ay, qué bueno, Carlitos, eso me alegra mucho. Lo más importante para mí es que usted entienda el tema. Y si usted entiende la diferencia entre semejanza y tales, me doy por satisfecha. Gracias, profe. Bueno, y vieras que al principio me sentía, como se lo mencioné, confundido, pero ahora estoy muy motivado. Es más, ahora yo creo que voy a ir a jugar con esto de tales, a ver si me sale en la vida real. Qué bueno, me alegra muchísimo, claro. Profe, y como moraleja, lo mismo la vez pasada, ¿qué puedo mejorar? Apagando todo lo que me distrae, porque a mí me pasa una mosca al frente y yo me perdí. Ah, no, Carlitos, tenemos que trabajar mucho en esa concentración. Ahora los voy a invitar al Matematips del día de hoy. ¿Cuál es el nombre de la figura que alberga el Museo del Louvre en Francia? Observemos. Esa figura corresponde a una pirámide. Inclusive, podemos en ella observar que podemos trazar triángulos semejantes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos en nuestras próximas clases y les invitamos a ver Aprendo en Casa. Recordemos
que siguen más programas de otros niveles y de otras asignaturas otros días. ¡Chao! ¡Gracias!